Muy bien, entonces hablaremos sobre la compensación por tiempo de servicio, más conocido como la CTS, ¿ya? Es un beneficio social. Este va a ser entregado al trabajador después del cese del trabajo, o sea, cuando culmine su contrato, ¿de acuerdo? Cuando culmine su contrato, se le va a hacer entrega de su liquidación de sus beneficios sociales y dentro de él habría que hacer la entrega de la CTS, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más podemos hablar de esto? No es una base de cálculo para los demás beneficios sociales, tributos y aportes que graben las remuneraciones. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que entender algo. Alguien quería entrar, creo. Bueno, ustedes tienen que entender algo, ¿no es cierto? Cuando uno tiene, cuando uno habla de lo que es la liquidación, ¿de acuerdo? Cuando culmina o cese el trabajo, lo que tendrían que pagarte es la CTS que te correspondería, ¿sí? Del tiempo de servicio, las vacaciones truncas, si lo hubiera, las gratificaciones truncas, también si lo hubiera. Eso tendrían que entregarte a la hora de liquidarte, ¿de acuerdo? De eso va a conformar tu liquidación, ¿ya? No hay que confundirnos. Muchos piensan que cuando uno se va a liquidar, le van a entregar un sueldo por año. No, no es así, ¿ya? Entonces, lo que tienen que entender es que lo que se les va a entregar, de acuerdo al régimen laboral en el cual se encuentren, van a tener ustedes, ¿sí? Vacaciones truncas, van a tener gratificaciones truncas y la CTS, ¿no? Y si fuese el pago del mes que correspondería, ¿no es cierto? Si termina, por ejemplo, el 10 del mes, el día 10, ¿sí? Terminaría, por ejemplo, el 10 de julio, habría también que pagarte tu remuneración por estos 10 días, ¿no? Del primero al 10 de julio. ¿De acuerdo? Habría que pagarte tu CTS que te corresponde y también habría que pagarte las vacaciones truncas. ¿De acuerdo? Todo eso va a conformar tu liquidación. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes tienen derecho a percibirlo? ¿Quiénes tienen derecho a tener CTS? ¿Ya? ¿Quiénes tienen derecho? Disculpe. Dígame. Así es, te van a hacer el depósito del CTS cuando termina tu trabajo, ¿ya? Cuando termina tu vínculo laboral, la compensación por el tiempo de servicio. Esto está destinado para que puedas subsistir y sobrevivir hasta que consigas otro trabajo. Eso es la idea, ¿de acuerdo? Esa es la idea fundamental. Por eso en el tiempo ahora de esta pandemia se otorgó la liberación del CTS, ¿no? Ya que muchos no trabajaban, ¿de acuerdo? Tenían suspensión perfecta de labores y de qué iban a vivir, ¿cierto? Al tener suspensión perfecta de labores, quería decir pues de que el trabajador no iba a percibir ninguna remuneración. Entonces, ¿de qué vivía la persona, no? Una de las opciones que otorgó el gobierno fue que retiren su CTS, ¿de acuerdo? Retiren su CTS. Al retirar su CTS, ya con él podían vivir sin ninguna dificultad. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, como regla general, deben de tener en cuenta que la CTS se va a percibir al finalizar, ¿sí? Al finalizar el, el vínculo laboral. ¿Ya? Ahí se les va a pagar, se les va a dar, ¿no? Profesor, y si me despiden, ¿tendré derecho a mi CTS? Sí, también, es lo que te correspondería de la CTS. ¿Está bien? Y de todo en realidad, ¿no? Simplemente el despido o la renuncia, ¿de acuerdo? Es anticipar el término pactado del vínculo laboral. ¿De acuerdo? Es el término pactado. Por ejemplo, profesor, ¿y si renuncio pierdo mis derechos? No, no pierdes. ¿De acuerdo? Porque también hay una formalidad para poder renunciar al trabajo. Así como también, si te van a despedir, que sea dentro, ¿de acuerdo?, de la legalidad. No puede ser despido arbitrario, ¿no? De ninguna manera, no puede ser despido arbitrario. A muchos se les ha despedido arbitrariamente ahora pues en este tema de la pandemia, ¿no? Por eso la SUNAFIL tiene como 80.000 casos para resolver de este tipo.
lo cual pues tendrá que darle solución, ¿de acuerdo? Sí, se ha estilado mucho ahora en este tiempo de lo que es la cuarentena, la pandemia. En el tiempo o en el periodo de los 3 meses se ha despedido a muchas personas, ¿de acuerdo? Se ha despedido al personal completo. Entonces, a todos los contratados, ¿no es cierto? A todos los que se les contrató, decían, no, tenemos 3 meses de 3 meses de prueba, entonces durante los 3 meses de prueba se le ha ido despidiendo, ¿ya? Lo cual no estaría dentro de la regularidad o dentro de la legalidad, ¿sí? Algunos dicen que sí. En realidad se discrepa porque ya estaría faltándose al periodo de prueba exactamente, ¿no? Algunos dicen, no, yo lo puedo despedir en periodo de prueba. Sí, pero el periodo de prueba tiene una condición, que es para probar a ver si el personal que he contratado es idóneo, si el personal que he contratado cumple con todos los requisitos, es el personal que yo realmente quería o que yo pretendo tener para mi empresa, ¿cierto? Bajo ese punto están los 3 meses de prueba. Entonces pasa lo siguiente, de que se ha despedido a mucha persona simplemente con el pretexto del tiempo de prueba, sin haberle, por ejemplo, notificado que era un personal que no cumplía con las expectativas, sin verificar que realmente el trabajador estaba cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Un caso muy típico ha pasado, pues, en el mes de marzo se contrata a muchos docentes, a muchos profesores, ¿no? De colegios particulares, institutos particulares, a muchos profesores de universidades, ¿sí? Y cuando se entró en la pandemia, no hubo clase, lo primero que se recurrió fue al despido por tiempo de prueba, ¿no? Algo que carecía de la legalidad. Porque incluso hay profesores que trabajan, ¿de acuerdo? Todos los meses de marzo hasta diciembre. ¿Ah? Hay personal que trabaja de marzo a diciembre, por ejemplo, o de febrero a diciembre, ¿no? Según la necesidad. Entonces, en ese tiempo ellos trabajan todos los años de esa forma. Vienen trabajando 3, 4 años. Y qué casualidad que en el 2020, en la pandemia, se les ha despedido, ¿sí? Por no pasar el periodo de prueba. Pero ¿cómo pasó 4 años y este quinto no? ¿Qué sucedió? Entonces acá hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Por eso que la SUNAFIL tiene casi 80.000 casos, quejas, reclamos de toda índole por no respetar los derechos laborales, ¿de acuerdo? Los derechos laborales hay que respetarlas. Muy bien, entonces, a ver, ya habíamos dicho que la CTS era un beneficio social que se le entregaba al trabajador al culminar, ¿sí? Por cualquier motivo, el trabajo que tenía. ¿De acuerdo? ¿A quiénes tienen derecho a percibirlo? Habíamos quedado, ¿no es cierto? ¿Sí? Se otorga a todos los trabajadores que cumplan, por lo menos en promedio, una jornada ordinaria de 4 horas diarias. ¿De acuerdo? Entonces, lo mínimo que debería de tener es 4 horas diarias. ¿Ya? Ese sería el mínimo. O sea, 4 horas diarias, ya, perfecto. Ya va a ser, se le puede pagar la CTS. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los de part-time, obviamente, si tiene 4 horas, tendría que gozar de este beneficio. ¿Ya? También los que tienen plazo indeterminado, plazo fijo o socios trabajadores de las cooperativas. ¿Ya? Plazo indeterminado quiere decir pues aquellos trabajadores, ¿no? Que ya son estables dentro de la empresa, ¿no? Que han cumplido los 5 años de trabajadores contratados y automáticamente se les ha hecho trabajadores fijos, ¿de acuerdo? ¿Sí? A trabajadores, perdón, a plazo indeterminado. Quiere decir de que no va a culminar su trabajo, ¿no? Si ellos, por ejemplo, habían firmado para este año, que era el quinto año, hasta diciembre, ¿sí? Ya en diciembre no había necesidad de renovar porque automáticamente ya se les consideraba trabajadores indeterminados, ¿sí? Los de plazo fijo son los que te contrato hasta diciembre, ¿de acuerdo? Los que te contrato hasta julio. ¿Sí? Bajo esa modalidad. No hay un plazo fijo, hay un tiempo en el cual ya no vas a tener vínculo laboral con la empresa y por ende te tendría que entregar
dentro de tus beneficios sociales la CTS. ¿Cuál es el otro requisito que debemos de tener o el requisito que debemos de tener para percibir la CTS? Tener como mínimo un mes de prestación efectiva de servicio. ¿De acuerdo? Debemos tener un mes, ¿sí? Un mes completo para nosotros percibir, ¿ah? nuestro, nuestro beneficio. Muy bien, la compensación por tiempo de servicio. Sujetos excluidos, a quienes no se les va a pagar. Bueno, si habíamos dicho que como mínimo era 4 horas, ¿sí? También, ¿no? Si ganabas menos de 4 horas ya no tenías, pues, CTS, ¿no? Ya no tenías que tener CTS. Y a los trabajadores que perciban el 30% más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios, la comisión y el destajo y demás remuneraciones de naturaleza imprecisa no se consideran tarifa. ¿De acuerdo? Vamos a ver por acá. Trabajadores sujetos a régimen especiales de remuneración, cuyos beneficios se regulan por sus propias normas, modo de empleo. Régimen especial, lo de construcción civil. Estos de acá, ¿sí? Son casos especiales, ¿de acuerdo? Son casos especiales, ¿ah? No va a cumplirse para todos los trabajadores, solamente para ellos son casos especiales, como por ejemplo los trabajadores de construcción civil, para los artistas, los trabajadores del hogar, los que pertenecen al régimen agrario, los de las microempresas y de las pequeñas empresas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ellos, por ejemplo, tienen otro tratamiento, ¿ya? Otro tratamiento. No, no le corresponde el mismo tratamiento que a los trabajadores del régimen general, ¿ya? No les va a corresponder lo mismo. A los de construcción civil, 12% del total de remuneraciones percibidas durante la prestación de servicio. Eso le va a corresponder el 12%, ¿ya? Del total de remuneraciones. Por eso lo de construcción civil, casi cuando ellos terminan el vínculo laboral, ¿sí? Más o menos se ha estilado trabajar así. La compensación por tiempo de servicio se le otorga mensual, ¿ya? Le otorgan una compensación mensual. ¿Para qué? Para que ya al final, cuando cese el trabajo, no se le pague todo completo. Por eso que, si ustedes han visto, los trabajadores de construcción civil tienen un buen sueldo, un buen honorario. Parte de ello es que se les paga la CTS mensual, o sea, su ABA parte se les da mensual, ¿no? Por eso reciben una buena cantidad de remuneración aparte de su básico, ¿no? A los artistas también dice pago mensual al Fondo de Derechos Sociales del Artista de un doceavo de la remuneración percibida. A los trabajadores del hogar, media remuneración por año de servicio, media nada más remuneración. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. No hay más cálculo que hacer. Y las microempresas no tienen derecho a CTS. ¿Ya? Por eso ustedes, cuando van a conseguir un trabajo, van a ir a hacer un trabajo, lo primero que nosotros debemos de intentar hacer o darnos cuenta, a ver a qué régimen pertenecen estas empresas, ¿ya? Si son microempresas, si son pequeñas empresas, ¿sí? Para poder determinar si me va a corresponder o no ese beneficio social. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si pertenecen a las pequeñas empresas, 15 remuneraciones diarias por cada año, con un tope de 90 remuneraciones diarias. Depósito de la CTS. ¿Cuándo se va a depositar esta CTS? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Depósito de la CTS. La CTS equivale aproximadamente a una remuneración anual que se deposita en dos partes semestrales en la entidad bancaria escogida por el trabajador, de acuerdo con el siguiente cronograma. Bien, ¿qué podemos hablar de esto, no? Casi siempre, si ustedes han trabajado o si tienen algún familiar que trabaja en una empresa privada, ¿sí? Casi nunca les dicen dónde le van a depositar el CTS. El empleador ve la mejor conveniencia y lo deposita ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay un cronograma, ¿ya? Que se va a depositar
los 15 de mayo y el 15 de noviembre como plazo mínimo. Cada uno de estos tiene un periodo de 6 meses, ¿no? Son periodos computables de 6 meses. En el primer caso, el primer periodo computable es del 1 de mayo al 31 de octubre. ¿De acuerdo? Del 1 de mayo al 31 de octubre va a ser el primer periodo computable. El segundo periodo computable va a ser del 1 de noviembre al 30 de abril. ¿De acuerdo? Esos son los periodos. O sea, ahí es de donde se va a hacer el cálculo de mi CTS. ¿Ya? Entonces, la oportunidad de pago hasta el 15 de mayo y hasta el 15 de noviembre. Eso es lo que se va a tratar de hacer el depósito. Profesor, y si antes está bien, y si es después está mal. ¿De acuerdo? Está mal, ¿no? Se tendría que hacer donde corresponden las fechas pactadas. ¿Ya? ¿Qué más? Pero por este tema, por este caso de la pandemia, algunas empresas se han acogido a no depositar, ¿no? Lo van a hacer en el mes de noviembre, las dos juntas, ¿ya? Pero acá hay un detalle, ¿no? Que hay una, que hay un punto a tener en cuenta, ¿no? Que hay una condición, que el trabajador tiene que tener remuneraciones superiores a 2.400 soles. Quiere decir entonces de que yo no podía hacer el depósito, ¿sí? No podía hacer el depósito porque, porque me acogía a este beneficio y le voy a hacer el depósito recién en el mes de noviembre, los dos juntos, el de noviembre y el de mayo lo podía hacer juntos, ¿no? Pero, ¿sí? Con la condición de que el trabajador gane más de 2.400 soles. Y si no ganaba, ahí había que tener mucho cuidado, ¿no? Había que tener mucho cuidado porque te podrías hacer acreedor a la multa, ¿de acuerdo? Te podrías hacer acreedor a la multa, ¿sí? Las multas van a variar, depende del tipo de empresa que tenga, ¿de acuerdo? Del tipo de empresa en el cual estés trabajando, sea microempresa, pequeña empresa, ¿sí? De acuerdo a ellos iba a tener una variación, ¿ya? Y una variación de 3.92 UITs, del 0.89 de las UITs, ¿de acuerdo? Eso ya tenía relevancia con el tipo de empresa que tenían, pero que había multa, hay multa por no hacer el depósito, ¿no? Muchas empresas pues no han hecho el depósito, ahora cuando haya la verificación, ahí eh, van a tener que pagar esa multa, ¿no? Van a tener que pagar la multa, ¿ya? Y si lo hacen después, también, ¿de acuerdo? Van a ser multados. Dice, recuerda, el cálculo de la CTS debe efectuarse por cada uno de los periodos al que corresponde el pago. El monto de la CTS dependerá de la remuneración computable y el tiempo de servicio, ¿ya? Esto acá es muy, muy importante, la remuneración computable, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener muy en cuenta qué cosa va a entrar para nuestra remuneración computable, ¿ya? Por ejemplo, va a entrar la remuneración principal, la asignación familiar, las gratificaciones, o por lo menos la ABA parte de la gratificación. Va a entrar también, por ejemplo, las horas extras, si lo hubiera. Va a entrar también, por ejemplo, para la remuneración computable, las bonificaciones que haya habido, ¿de acuerdo? Los bonos, bonificaciones que haya tenido el empleador también va a ingresar siempre en cuando en el periodo se haya dado hasta 3 veces. ¿De acuerdo? O sea, 3 veces. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que, por ejemplo, a mí mensualmente me han dado una bonificación de 200 soles. ¿Cuántos meses fue dentro del periodo? Dentro del periodo computable.
Vamos a decir, estamos hablando de desde noviembre del año pasado hasta mayo de este año, por decirle, en este periodo, ¿cuántas veces te han otorgado bonificación? 4 veces. Ah, entonces el promedio de esas bonificaciones sí ingresa. Profesor, ¿y si solo tuve 2 veces nomás? No, ya olvídate, ese monto no va a ingresar. Pero igual hay que dividirlo entre 6. No, tampoco, no puede ser así. ¿Ah? No puede ser así. Entonces el requisito para tener en cuenta la remuneración computable es que tienen que haberte dado, en este caso, hasta 3 veces dentro de un periodo, ¿ya? 3 veces. ¿Te dieron 4? Mejor. ¿Te dieron 5? Uy, de qué hablar. Y si te dieron 6, ya está, no hay problema. ¿Sí? Pero como el mínimo es 3 veces. ¿Te dieron 2? No entra. 1 no entra. Uy, qué pena. ¿Sí? Y también puede ingresar como remuneración computable las horas extras que tenga el trabajador. ¿Está bien? Muy bien. CTS trunca. Se abona a aquellos trabajadores cuyo vínculo laboral se extinguen antes del mes de mayo y de noviembre. Por ejemplo, vamos a suponer que un trabajador, ¿sí? Eh, trabaja él desde marzo a diciembre, ¿de acuerdo? Como clásico de los docentes, de los profesores que trabajan de marzo a diciembre. ¿Cuál sería la CTS trunca? Ten en cuenta que una primera parte o un periodo computable es en mayo, ¿no es cierto? Sí, que se le va a depositar hasta el 31 de abril. Si él ingresó a trabajar, por decirte, el 1 de marzo, sí, el 15 de mayo se le debió haber depositado lo que es el mes de marzo y lo que es del mes de abril. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, ese es para el primer periodo. Para el siguiente, ¿sí? Para el siguiente periodo se le va a hacer el depósito lo que correspondería al mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. ¿De acuerdo? Hasta octubre se le va a hacer el depósito de su CTS como fecha límite, ya le hemos puesto, el 15 de noviembre. Ahora él le sigue otro nuevo periodo computable, que sería desde el mes de noviembre hasta mayo del próximo año. Pero como él termina o cesa su contrato de trabajo, se va a dar por terminado el 31 de diciembre, entonces la empresa le debería la CTS correspondiente a la ABA parte correspondiente al mes de noviembre y al mes de diciembre. ¿De acuerdo? ¿Sí? A esos 2 meses le tendría que dar. A eso llamamos CTS trunca. ¿Ya? CTS trunca. ¿Está bien? ¿Qué más? Dice acá. A ver, vamos a ver. Periodo computable. Inicio de semestre computable, fecha de cese. Oportunidad de pago dentro de las 48 horas posteriores al cese del trabajador. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí te tendrían que hacer el depósito, entregarte tu carta. Con esta carta te diriges al banco para que el banco te libere tu CTS, ¿ah? Es más, a ver chicos, si yo soy un trabajador y he elegido, entre comillas, porque el empleador casi siempre lo hace, si he elegido que mi CTS se deposite al BCP, ¿sí? Al banco, al BCP, al BBVA o cualquier otra entidad bancaria, ustedes pueden descargarse la app de cualquiera de esos bancos, ¿sí? La app de cualquiera de esos bancos y verifican ahí que les va a aparecer el depósito de la CTS del periodo correspondiente. ¿Ah? Quiere decir, por ejemplo, si tú has empezado a trabajar en enero y no has tenido ninguna eventualidad, quiere decir que sigues trabajando, ya tendría que aparecerte el depósito del mes de mayo. ¿Está bien? Tendría que aparecer el depósito del mes de mayo, ¿ya? Eso hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Solamente no va a aparecer si tu empleador se acogió al pago posterior del CTS al mes de junio, si tú percibes un monto superior a los 2.400 soles. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí, pero si no, tendría que estar ahí. Ya tú puedes visualizar
cuánto es lo que te han depositado de la CTS para que hagas un cálculo si corresponde o no al periodo de la CTS que correspondería de noviembre hasta el mes de abril. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna consulta, chicos? ¿Algo que quieran saber respecto a esta parte que estamos trabajando de la CTS? ¿Ninguna, ninguna? ¿Ninguna? Ya, a ver, como regla número 1, ¿sí? ¿Quiénes tienen derecho? Todos los trabajadores, ¿sí? Que tengan de 4 horas hacia arriba de horas laboradas diarias o en promedio. ¿Está bien? A ellos les va a corresponder, ¿sí? ¿A quiénes no les va a corresponder? Bueno, a los que trabajan menos de esas 4 horas, no les debería de corresponder, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿De cuántos periodos computables tiene, ¿sí? El ACTS? 2 periodos computables. ¿De acuerdo? Un primer periodo desde mayo hasta noviembre, perdón, hasta eh, octubre, ¿de acuerdo? Desde mayo hasta el 31 de octubre y el segundo periodo de noviembre, del 1 de noviembre hasta el 31 o hasta el 30 de abril, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es sus periodos computables que tendría que tener, ¿ya? Por eso el depósito es el 15 de mayo y el 15 de noviembre, ¿ya? Entonces, hasta ahí creo que no tiene ninguna dificultad nadie, ¿no? ¿O alguien tiene alguna dificultad, chicos? Díganme, díganme. Dime. ¿Cómo? 48 horas después que cese tu trabajo. Dentro de las 48 horas que cese tu trabajo, ¿sí? El empleador tiene que ya entregarte tu liquidación completa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tu bolete de liquidación tendría que entregarte, donde va a consignar, como le vuelvo a repetir, el CTS, ¿sí? La CTS trunca, si te faltaría, si quedaría, si no es que acabe tu trabajo en mayo o en diciembre, tus gratificaciones, tus vacaciones truncas, ¿ah? Todo eso es parte de tu liquidación. No es un sueldo. Ojo, no es un sueldo. Nadie percibe un sueldo como muchos creen. Me tienen que pagar un sueldo por año. No, 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 no es así. ¿De acuerdo? Puede ser que tu empleador, por ejemplo, haya cumplido pues fielmente todos los años con depositarte tu CTS, todos los años con darte las vacaciones, entonces ya no te va a deber nada de eso. ¿Sí? No te debe nada de eso, ¿no? Más bien, ahora casi todos los trabajadores más bien están debiendo a la empresa, ¿no? A muchos se les ha pagado ya vacaciones adelantadas, se les ha liberado CTS, se les ha pagado CTS, incluso a otros que no tenían CTS y se les ha adelantado la CTS, ¿sí? Se les ha dado muchos beneficios con tal de que tengan un poco de dinero, ¿sí? Y ahora tienen que compensar, pues. Ahora hay que pagar. ¿De acuerdo? Hay que pagar al empleador, ya sea con horas de trabajo o de alguna manera para poder compensar eso, ¿ya? Eso hay que tener muy en cuenta. ¿Está bien, niña? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. 48 horas, ¿ya, hija? 48 horas. El tema acá es grande. Profesor, pero una vez a mí me pagaron a los 15 días, creo. ¿Sí? Sí, se estila mucho. Realmente es una irregularidad esto que pasa, 10 días, 15 días, que recién estamos mandando, por ejemplo, si trabajas en una empresa acá en Chosica que tenga, por ejemplo, sucursales en Chosica y la central está en Lima, la clásica es, mira, tienes que esperarte porque esto yo lo mando a Lima, entra un día,
De ahí tiene que pasar a contabilidad, contabilidad hace el cálculo, le va a dar ahí a gerencia, gerencia tiene que firmar, después que firme gerencia recién va a bajar a secretaría, después de secretaría van a aprobar en tesorería, después de tesorería tiene que mandar a gerencia para que gerencia haga el depósito en el banco, de ahí recién este papel vuelve nuevamente a secretaria, secretaria lo tiene que mandar por SERPOS o por lo que sea, solamente vamos una vez a la semana, de ahí a 15 días por lo menos para que llegue a tu mano tu liquidación y puedas ir al banco a retirar tu dinero. ¿Sí? Más o menos se estila así, ¿no? Se estila eso, una forma de sacarle la vuelta a la norma, ¿no? A la norma. Y es más, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ya, no me pagaron a las 48 horas, llamamos a la SUNAFIL y la SUNAFIL te dice, sí, pero mira que seguro ya lo van a hacer, que sí, están en falta, ¿no? Y normalmente, chicos, más o menos ustedes háganse la idea, si es por uno de esos casos, yo me imagino que recién dentro de 3 meses, recién la SUNAFIL se va a dar el trabajo de agarrar tu queja y verificar. ¿Sí? Y dentro de 3 meses ya te han pagado, pues. Entonces la SUNAFIL lo que hace es, a ver, vamos a ver, María Pérez, ¿no? Puso su queja, su reclamo, su denuncia a la SUNAFIL porque no le han pagado su CTS. A ver, vamos a ver. Revisa, revisa, ingresa, ve verificar los pagos efectuados por esa empresa a María. Uy, sí, ya le pagó. ¿Cuándo le ha pagado? 2 meses después. Ah, pero ya le pagó, pues. ¿Qué vamos a hacer? Y se acabó el asunto, ¿no? No, no es que ustedes agarren y pongo mi denuncia y al día siguiente pues la SUNAFIL está de patitas al empleador, ¿no? Muy difícil que pase eso, chicos. ¿Ya? Muy difícil. Hoy en día, como le digo, peor todavía. La SUNAFIL tiene más quejas que posibilidades de trabajo en el año, ¿sí? Entonces, los inspectores que no se abastecen, hay muy pocos inspectores en realidad por cada distrito que se les asigna. Entonces, no pueden, ¿no? No pueden. Ese es un punto bastante delicado que el Estado va a tener que resolver, ¿no? Si de algo nos debe de servir las cosas es para aprender, ¿sí? Y se ha visto, pues, en esta pandemia, por lo menos en los meses de marzo, abril, mayo, ¿sí? Se ha visto, pues, la carencia de este tipo de situaciones, ¿no? La SUNAFIL, un tiro en la 100, cero a la izquierda. Ministerio de Trabajo, otro tiro en la 100 en la izquierda. Ni qué hablar de los demás ministerios. Bueno, los demás ministerios ya tienen nombre y apellido, ¿sí? ¿No? Sí, Ministerio de la Producción, bueno, grandes empresas, ¿no? Y eso ya creo que todos ya pueden entender, ¿no es cierto? Sí, Ministerio de la Producción que se ocupe del microempresario de a pie, del emprendedor, del que realmente la suda, no existe, ¿no? Ese ministerio más está dedicado pues a lo grande, ¿no? El de economía ni qué hablar, pues, ¿no es cierto? Sí, en lo personal una vergüenza que le hayan dado 3 millones a Esto es Guerra como Reactiva Perú. Realmente se quitó todo el hecho de ser un Reactiva Perú, ¿no? Yo creo que le pusieron mal el nombre, ¿sí? Le pusieron mal el nombre, ¿no? Debió haber tenido otro nombre, ¿no? Reactiva Perú, ¿no? Porque uno piensa o supone, pues, que con esto todos los peruanos vamos a salir adelante, ¿no? Y realmente no. ¿Cómo? Y sí, ¿no? Más o menos algo así debieron haberle puesto, de verdad. Yo indignado total, de verdad, por esos hechos. Ha habido empresas que realmente en esta pandemia no han perdido más que no ir a trabajar y realmente los accionistas lo único que han perdido es no ver el noticiero nada más y se han hecho acreedores de millones y millones de Reactiva Perú, ¿no? Porque son empresas pues que al contrario, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que tienen vínculos con las farmacias y no han perdido, no han ganado. Ustedes saben que un paracetamol de 1 sol llegó a costar hasta 5 soles en cualquier de estas farmacias grandes, estas cadenas de farmacias, hasta 5 soles llegó a costar. ¿Qué perdió? No perdió nada. La verdad, una citromicina en el momento que se necesitaba, que valía 3 soles 80, 4 soles y tanto, dependiendo de la marca, llegó a costar hasta 70 soles, ¿no?
¿Qué perdió? No perdió nada. Y no contento con eso, se hizo acreedor de los préstamos de Reactiva Perú. ¿Sí? Realmente, jala de los pelos, ¿no? Se ve ahí mucha desidia de parte del gobierno, ¿no? Un gobierno que quizás quiera o tenga la intención, pues, de querer ayudar, pero al final le falta un montón, ¿no? Las canastas, ya ustedes ya saben, porque es el tema de las canastas, ¿no? Eso ha sido una burla total para mucha gente, ¿no? Se ha entregado canastas a quien no se debía entregar, ya ni contar, pues, con todo lo que ha pasado en cada municipalidad, ¿no? Los bonos, ni qué hablar con los bonos, ¿no? Yo no sé realmente a quiénes les ha tocado los bonos, pero a las personas que realmente uno conscientemente hubiera aplaudido que le toque ese bono, no haya tocado, pero nada, de verdad nada, ¿no? Nada, ni el más mínimo apoyo se le ha entregado, ¿no? Yo no lo digo por mí, por mi persona, ¿no? Yo he seguido trabajando en la pandemia, nos han reducido la hora de trabajo, la remuneración, hemos seguido trabajando, pero ha habido personas que realmente antes de la pandemia ya tenían necesidad. ¿Te imaginas cómo han pasado estas personas dentro de la pandemia y no han sido acreedores de ningún bono? Eso es lo que más llama la atención, ¿no? Lo que más llama la atención es realmente un trabajo, pues, que muy pobre de parte del gobierno. La intención quizás ha estado ahí, ¿no? De otorgar bonos, de otorgar canastas, de otorgar todo, pero nunca se ha concretado, ¿no? Al parecer, desde mi punto de vista, el gobierno, pues, no conocía más allá de su mundo, ¿no? No conocía más allá de su mundo, ¿no? No ha sido un gobierno que realmente viva pues el día a día dentro de lo que realmente pasa en las comunidades, en los pueblos jóvenes, en las zonas alejadas, ¿no? Sí, un gobierno que realmente no conoce, a mi parecer, no conoce, le falta mucho, ¿no? En un primer momento, estamos hablando, chicos, del mes de abril, mayo, exagerando, ¿no? Sí, una cantidad enorme de tablets. Hasta ahora que estamos julios no hay tablet. Hice una apuesta, sí, que ahora que hablando de tablet, no sé a quién le aposté, ahora voy a recordar y lo tengo apuntado, que le dije que en julio ni tablet va a haber. Y es verdad, estamos julio y no hay tablets. ¿Ah? No hay julio, estamos julio y no hay tablet. Y si la va a haber, ay, ya les cuento lo que va a haber la tablet, porque el gobierno no sabe, pues. El gobierno dijo tablet para las zonas alejadas, donde no hay, donde la gente no tiene celular, no tiene nada por el estilo. Sí, lo que él no sabe es que no tiene nada, no tiene radio, no tiene tele, no tiene internet, no tiene comunicación, no tiene nada. Es lo que al parecer el gobierno se le escapó esa parte, ¿no? Porque recuerdan que dijo que iba a hacer unas tablets con conexión para que no necesiten tener otras cosas. ¿Sí? No necesitan tener conexión a internet, no necesitan tener wifi, no necesitan, no sé cómo lo va a hacer. Contra mentira, no sé cómo la va a hacer, mago será, la verdad, no tengo ni la más mínima idea, ¿no? Pero lo que sí, no hace mucho habló el ministro, ¿sí? Dijo que estamos evaluando que en las zonas alejadas donde no ha habido COVID, los alumnos sí vayan a clases, siquiera un par de días a la semana. ¿Qué? ¿Y las tablets? Quiere decir entonces que ya no hay tablets para ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, jala de los pelos, ¿no? Por eso, cuando han llamado a 6 ministros para interpelarlos, con razón, ¿no? De una con razón, ¿no? Antes de ayer, el ministro, la ministra, el presidente ministro también comentó respecto a eso, ¿no? De que no le parecía justo que se les llame, pero entonces, ¿qué? O sea, yo estoy enojado. Yo sé que no solamente soy yo, somos muchos peruanos. O sea, no tenemos voz y voto para que alguien nos represente y hagamos llegar nuestro pedido. No me parece, ¿no? Realmente el presidente cuando dijo, no me parece que llamen a los ministros y nosotros estamos trabajando bien, sí, quizás, ¿no? Pero necesitamos respuestas, respuestas que nos digan por qué el Interbank, por qué esto es guerra, se llevó 3 millones, ¿no? Que alguien nos diga, ¿no? Que alguien nos responda a eso, ¿no? Que por qué se decidió entregar canastas a las municipalidades y ahora tenemos duplicados, triplicados y comprados todos en exceso, ¿no? Queremos que alguien nos responda, ¿no?
Queremos que alguien responda por qué a los pobres policías se les dio mascarillas que no servían, en vez de alcohol. Hasta los ¿Se dan cuenta? O sea, eso es lo que uno tiene indignación, ¿no? Que quiere preguntarle. No podemos ir y preguntarle al presidente. Por eso tenemos un congreso que va a ir y le va a preguntar. Y el señor se molesta. Y se molesta, de verdad. El presidente se ha molestado. Dime. Ya, ya, ya. Desaparecieron la granada. Claro, o sea, eso, algo más seguro, ¿no? Claro, así es. Pero eso es lo que sucede, ¿no, chicos? Hoy en día estamos así cada vez de mal en peor, ¿no? Debemos de ver esa situación como se mejora. Muy bien, vamos a continuar entonces hasta acá. Ya entendimos qué es la CTS, ¿de acuerdo? ¿Qué es la CTS? ¿Qué es el periodo computable? ¿Qué es la remuneración computable también? ¿Sí? Para que nos puedan hacer la entrega y percibir este beneficio que tienen todos los trabajadores que estén dentro de los regímenes ya establecidos. ¿Sí? Dice, recuerda, el pago de la CTS trunca debe efectuarse junto con su liquidación de beneficios sociales. Sí, eso es verdad, ¿ya? Se debería de efectuar junto, todo junto, en un solo documento, no por partes, en un solo documento y dentro de las 48 horas. ¿De acuerdo? Dentro de las 48 horas. Ya les expliqué, no se estila, es verdad. Sí, es verdad, porque realmente la SUNAFIL, pues, no trabaja, ¿no? No quieren trabajar la gente ahí. Definitivamente no quieren trabajar. Muy bien, tiempo de servicios computables. Se toma en cuenta los días de trabajo efectivo. Por excepción se consideran como tales días computables. Muy bien, ¿cuáles son los días computables para así percibir por el CTS? Descanso vacacional, sí está. La licencia con goce de haber también se tiene que incluir, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso también tiene que ser, o sea, no porque salí de vacaciones, por ejemplo, en agosto, ya es un mes menos que no te voy a contabilizar. No, sí se contabiliza. Licencia con goce de remuneraciones, maternidad, por ejemplo, paternidad, maternidad, ¿sí? O simplemente descanso médico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que es donde sí sigas percibiendo tu sueldo, ¿sí? A eso de ahí, ¿cómo se le llama? Una suspensión, ¿qué tipo? Imperfecta. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Vamos a aclarar acá un poquito este término, ¿ya? Para que ustedes queden así claros y concisos y no solo lo escuchen y se imaginen. La suspensión perfecta de labores, la que todos han hablado en el mes de marzo, abril, mayo, ¿de acuerdo? La suspensión perfecta, lo que también alguna vez la ministra dijo, no hay suspensión y después dijo, sí, sí, sí hay. ¿Se acuerdan que dijo así la ministra? Dijo, no hay. La ministra de la Producción dijo, no hay y después dijo que sí hay. ¿Cierto? Esta famosa suspensión perfecta de labores. ¿Qué es la famosa suspensión perfecta de labores? Que también hay que activarlo en el plan, hay que activar en un montón de lugares para poder hacer efecto de esto. Bien, la suspensión perfecta de labores, ¿sí? Solamente se va a dar en caso fortuito, ¿de acuerdo? Se va a dar cuando acontece o suceda algo extremo, algo fuera de lo normal, como que, por ejemplo, las pandemias, desastres naturales, ¿sí? No está contemplado, nadie piensa en que esto va a suceder, ¿ya? Entonces se da la suspensión perfecta de labores. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste esa suspensión perfecta de labores? En que te vas a tu casa hasta 90 días, ojo, hasta 90 días. Por eso no pueden ser 95, no. Por eso pueden ser 20, sí. Pueden ser 50, sí. Pueden ser 80, sí. Puede ser 80, ¿de acuerdo? Te vas a ir a tu casa hasta 90 días y no vas a percibir dinero, o sea, no te van a pagar, no vas a tener tu remuneración normal, ¿de acuerdo? Pero también hay otra condición, no tienes que trabajar.
¿sí? No tienes que trabajar. Eso sería la suspensión perfecta, ¿ya? Pero sin, profesor, ¿y por qué no me votan? Mejor que, o sea, mejor ya me voy a buscar otro trabajo. No, 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 un ratito. No puedes irte a buscar otro trabajo. Y si puedes ir, que sea dentro del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes vínculo laboral todavía, ¿de acuerdo? Vamos a suponer de que te dieron suspensión perfecta de 90 días. Y al segundo mes la cosa se arregló, se hizo bonita y te llaman. Entonces tú tienes, estás en la obligación de ir a trabajar, porque aún se mantiene el vínculo laboral. ¿Ya? Se va a mantener el vínculo laboral. Eso es la suspensión perfecta de labores. ¿Y cuál es la suspensión imperfecta de labores? La suspensión imperfecta de labores, por ejemplo, es cuando tú no trabajas pero cobras. Esa es una suspensión imperfecta. Por ejemplo, la licencia por maternidad. La licencia por maternidad, que es de 98 días, no trabajas, pero percibes remuneración, te pagan. Las vacaciones, no trabajas ese mes, pero te pagan. ¿De acuerdo? La licencia por paternidad, no trabajas los 10 días, pero te pagan. ¿Sí? Entonces, eso sería la suspensión imperfecta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos, esta parte? De lo que es la suspensión perfecta y de lo que es la suspensión imperfecta. ¿Sí, no? Ok, entonces bien, vamos. Habíamos dicho como días computables va a ser, se va a considerar también, se va a considerar, ¿sí? El descanso vacacional, o sea, ese mes se va a considerar, la licencia con goce de haber se va a considerar, descansos o licencias establecidas en las normas de seguridad social y que rijan el pago del subsidio hasta por 60 días, incluyendo los 20 primeros a cargo de la empresa, ¿no es cierto? Sí, lo que normalmente pasa con las licencias por maternidad, ¿no? Los primeros 20 lo va a pagar la empresa y luego de ahí ya se va a encargar salud. El descanso por accidente de trabajo en el que se paga con subsidios de la seguridad social. Eso también, ¿no? ¿Sí? El descanso médico, pues. El descanso médico. ¿Ah? El descanso médico, accidente de trabajo, ¿sí? Donde percibas bonificaciones, donde sigan pagando, también van a ingresar para este cómputo. Y entre otros. ¿Ya? El tiempo de servicio para efectos del cálculo se determina por cada mes y día laborado en el periodo correspondiente. El CTS, señores, a diferencia de las gratificaciones, se va a hacer el cálculo hasta por días. ¿Está bien? Hasta por días, ¿ya? Y de ser estricto, otros todavía son más estrictos, hasta por horas todavía quieren. Pero que ustedes lo hagan hasta por días no va a perjudicar mucho. Serán un par de céntimos nada más. ¿Está bien? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? ¿Y cuáles serían los días no computables? Ah, no se va a computar, por ejemplo, la ausencia injustificada, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Las faltas hay que descontarlas. Los permisos y licencias sin goce de remuneraciones o haberes. Esto también no hay que contarlas, ¿no es cierto? Los permisos y licencias sin goce de haberes. No ingresan, ¿ya? Estos de acá no ingresan. Los días de huelga declarada improcedente o ilegal tampoco entran. ¿De acuerdo? ¿Sí? A partir del 61 día de descanso médico por enfermedad común, enfermedad profesional o accidente de trabajo, tampoco entraría. ¿Ya? Los primeros 60 sí, luego de ahí ya no. Recuerda, los días que no se consideran tiempo efectivamente elaborado se deducirán a razón de un treintaavo de la fracción correspondiente, es decir, de un sexto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que básicamente me están diciendo, no? Si no, si falté 2 días, bueno, entonces hay que dividirlo entre 30, multiplicamos por 2 y eso es lo que se le voy a restar. ¿Ya? En los ejemplos prácticos vamos a ver un poco de eso. Muy bien, vamos a ver la remuneración computable, o sea, bajo qué remuneración voy a trabajar el cálculo de esta CTS. ¿Ya? ¿Bajo qué? Mira, CTS. Vamos a dividirlo en dos. CTS normal y la CTS trunca. O sea, lo que no se te ha pagado puede ser después del 30 de abril o después del 31 de octubre, ¿no? Lo que
falta hasta antes del siguiente periodo, eso de ahí va a ser la CTS trunca. ¿Está bien? ¿Me entendieron que es la CTS trunca, chicos? Me es importante para poder continuar. ¿Sí? Una última. A ver, una última y con ejemplos claros. Vamos a suponer que yo entré a trabajar el 1 de enero. ¿Está bien? Ya está. Por ley se supone que mi empleador debe de depositar mi CTS del tramo de noviembre hasta abril. Pero como yo no entré a trabajar en noviembre, sino en enero, él tendría que hacer mi cálculo de la CTS y depositar lo que correspondería a lo que he trabajado enero, a lo que he trabajado febrero, a lo que he trabajado marzo y a lo que he trabajado abril. ¿De acuerdo? Eso lo tiene que depositar como fecha máximo el 15 de mayo. ¿Está bien? Eso sería mi CTS dentro de los periodos computables. Pero ¿qué pasa? En estos momentos que estamos hoy, 3 de julio, él me está debiendo la CTS, que sería de mayo, la CTS de junio y la CTS de estos 3 primeros días de julio, ¿no es cierto? Me está debiendo, porque aún no está obligado a depositarme, porque él tiene que depositarlo todavía el 15 de noviembre. Lo que quiere decir que si el día de hoy yo renuncio o si el día de hoy me botan de la empresa, ¿de acuerdo? Me despiden, él tendría ya que pagarme la CTS trunca. Primero, la CTS normal que ya debería estar depositado, que corresponde hasta el mes de abril. ¿Y cuál es la trunca? Lo que correspondería a mayo, a junio y los 3 primeros días de julio. ¿Está bien? Esa sería la CTS trunca. ¿Está bien, chicos? Ahora sí se entendió, ¿no? Eso es trunca en realidad para todo, ¿ya? Esa es la palabra trunca. Por eso, vacaciones trunca. Ah, lo que te falta de tus vacaciones, pues. Gratificaciones truncas. Ah, lo que te falta, pues, de tus nuevas gratificaciones. ¿Sí? Por ejemplo, gratificaciones. Ustedes saben que ahora el 15 de julio se debería depositar la gratificación, ¿no es cierto? La gratificación normal, que correspondería al trabajo de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, de esos 6 primeros meses, ¿cierto? Eso sería la gratificación que tendrían que depositarte, hacer el cálculo correspondiente y depositarte hasta el 15 de julio como fecha máxima. ¿Está bien? Eso sería tu gratificación. ¿Y qué es la gratificación trunca? Vamos a suponer que a mí me votan agosto. Entonces, él te está debiendo la ABA parte de la gratificación de julio y de agosto. ¿Cierto? Porque esto todavía no te está pagando y tú tienes derecho a percibir la ABA parte, un sexto de cada mes que corresponde. Entonces, eso de ahí se llama también gratificaciones truncas. ¿Está bien? Eso de ahí sería las gratificaciones truncas. ¿Ya? Y lo mismo, el misma forma, el mismo sentido sería para mis vacaciones truncas. ¿De acuerdo? Yo cumplo un año y me dan un mes de vacaciones. De ahí sigo trabajando 6 meses más, no me han dado vacaciones por estos 6 meses, pero te está debiendo las vacaciones truncas que correspondería a esos 6 meses posteriores, ¿no? Que cuando te liquidan tendrían que hacerte el cálculo por esos 6 meses, ¿no? La ABA aparte de cada mes lo multiplicamos por 6 y eso es lo que tendrían que darte como vacaciones truncas. ¿Está bien? Entonces, ¿quedó claro lo que es trunco? Ok, perfecto. Excelente, ¿ah? Entonces, eso sobre todo, ¿ya, chicos? Para que ahí no quedarnos con los términos, escuchamos y creemos o soñamos o intuimos que es así y no lo tenemos muy en claro. La idea es mantener claro el concepto, ¿sí? CTS, lo que corresponde que me paguen. Trunco, lo que aún no me han pagado. No me han pagado porque no está obligado el empleador a hacerlo. ¿Está bien? Hasta que cumpla, ¿no? Hasta que cumpla, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la CTS, ¿cuándo va a cumplir, cuándo va a dejar de ser vacaciones CTS trunca? Cuando él en noviembre, el 15 de noviembre, me deposite. Mira, es más, él me está depositando el 15 de noviembre mi CTS correspondiente al periodo, pero ya me está debiendo de trunco 15 días.
O sea, del 1 de noviembre al 15 de noviembre. Esos 15 días, porque la CTS se calcula con días, esa CTS me estaría debiendo como trunca, 15 días de trunca. O sea, quiere decir que si él me vota el 15 de noviembre o me despiden o me voy el 15 de noviembre, ¿sí? Él ya me depositó, ¿no es cierto? El 15 mismo 15 me depositó mi CTS, pero él me depositó mi CTS hasta el 31 de octubre. Quiere decir que del 1 al 15 que yo seguí trabajando, me está debiendo 15 días de CTS truncas. ¿Está bien, chicos? Y el mismo concepto para las vacaciones, el mismo concepto para todo. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, claro, entonces como el agua. Entonces, eso de ahí sería lo que corresponde al CTS, a la CTS y a la CTS trunca. Sigamos. Conceptos que forman parte de la base del cálculo de la CTS. ¿Qué cosas van a entrar para hacer cálculo, para hacer nosotros los cálculos de la CTS? ¿Bajo qué? ¿Bajo qué monto vamos a trabajar? Alimentación principal, ¿sí? Asignación familiar, horas extras, comisiones, destajos. Otras le han puesto comisiones. Bonificación por productividad, bonificación por desempeño, bonificación por cumplimiento de metas, bonificación por trabajo nocturno, bonificación por riesgo de caja, ¿no? Las cajeras le pagan esa bonificación. ¿Sabían eso, no, chicos? Cuando ustedes trabajen de cajero en algún lugar, tienen que tener una bonificación justamente por este hecho, ¿ya? Por esto, ¿sí? Tienen que tener, ¿cómo? Los que trabajan de agente, así es, en un supermercado, en un hipermercado, el cajero, ¿no? Así es, tendría, por ejemplo, trabajas en todo tu Plaza Vea, Metro, a las cajeras, se le tendría, ¿sí? Se le tendría que dar una bonificación por riesgo de caja, ¿de acuerdo? Esa bonificación les corresponde. De otras palabras, las cajeras ganan un poquito más, ¿no? ¿Sí? Un poquito más, ¿por qué? Por el mismo riesgo, pues, ¿no? Si entran a trabajar, al primero que le quede un balazo después del de seguridad va a ser a la cajera, si es que no da el dinero, ¿no? Si es que no quiere abrir la caja fuerte, ¿no? Entonces, por eso existe esa bonificación, ¿ya? Y un sexto de la gratificación legal percibida en el periodo computable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un sexto de la gratificación. Más o menos, no entiendo cómo. A ver, vamos a suponer. Si yo voy a hacer mi cálculo de la CTS de mayo, ¿sí? ¿Cuál sería su gratificación? Su gratificación legal percibida dentro del periodo, el que recibió en diciembre, ¿no? ¿Sí? Y si yo, por ejemplo, voy a calcular la CTS que se voy a depositar en, en noviembre del segundo tramo, del tramo de mayo a octubre, ¿sí? ¿Cuál sería su gratificación que yo le voy a considerar lo que ha percibido dentro de la gratificación? La que le hemos dado en julio, ¿cierto? Eso, ¿no? La que le hemos dado en julio. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, eso sería lo que nosotros deberíamos de tener en cuenta. ¿Ya? Remuneración computable, periodicidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Semestral, puede ser semestral, superior a 6 meses, superior a 12 meses, cualquiera de ellos. ¿Ya? Se incorpora la remuneración computable a razón de un sexto de lo percibido en el semestre respectivo. O sea, el pago, ¿no? Lo que más o menos se le ha considerado. Vamos a ver. Flor Taboada quiere ingresar. Bienvenida, Flor. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos. Dice remuneración computable semestral. Lo voy a incorporar, pero a un sexto, ¿ya? A un sexto. Si es superior a 6 meses, ¿ya? Lo voy a considerar a un doceavo. ¿De acuerdo? A un doceavo. Si es superior a 12 meses, ¿ya? Esta remuneración no se incluye en la remuneración computable. ¿De acuerdo?
Remuneración fija de periodicidad superior a un mes, pero inferior a 6 meses. Se incorporan a la remuneración a razón de un sexto. ¿De acuerdo? ¿Quiénes entrarían acá? Por ejemplo, las bonificaciones, ¿no? A veces me han dado bonificación dos veces dentro del periodo, porque bueno, tuve buenas ventas, tuve buen desempeño 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿sí? Estos de acá sí entrarían, ¿no es cierto? Sí entrarían siempre en cuando hayan sido superiores a 3 veces dentro del periodo, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Muy bien. Remuneración computable dentro de la remuneración computable se consideran además un sexto de las gratificaciones legales percibidas. Ya les expliqué esto, ¿no? Sí, va a ser un sexto. Para el tramo de mayo a octubre se va a hacer la de fiestas patrias y para la de noviembre a abril va a ser la gratificación de Navidad. La última, ¿no? La última que se haya percibido. Si yo voy a hacer el cálculo de la CTS del tramo de noviembre a abril, ¿sí? La que deposito en mayo, ¿cuál sería la última? La de diciembre, ¿no? Y si voy a hacer el depósito que corresponde a mayo a noviembre, en ese tramo, ¿cuál es la última? La de julio, ¿no? ¿Está bien? Porque la de diciembre todavía no llegaría, ¿no? Faltaría un mes. La remuneración no computable. No se consideran dentro de la remuneración computable los conceptos señalados en el artículo 9 y 20 de la ley de la CTS. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál no se va a considerar? Las gratificaciones extraordinarias u otras. ¿Ya? Estos no. Utilidades de la empresa, tampoco. Condiciones de trabajo, tampoco. Movilidad, tampoco, ¿ya? Esto acá hay que tener mucho cuidado con el tema de la movilidad, ¿ya? ¿Por qué, profesor? La movilidad hay que tener mucho cuidado. Normalmente, y esto sucede, es muy común, es una de las formas de cómo trabajar dentro de lo que corresponde a, digamos, ya se ha hecho algo normal, esta ilegalidad de muchas empresas privadas, ¿sí? Es que, por ejemplo, te dicen cuánto va a ser tus honorarios, 2.000 soles, allá. Pero mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos pagando 1.200 como remuneración y 800 como movilidad y ahí están los 2.000 soles. ¿De acuerdo? Entonces tú desconoces o no tienes mucha idea en qué te va a afectar, aceptas, ¿no? Ah, está bien, ¿cuánto, o sea, cuánto voy a cobrar? ¿Los 2.000? Claro, los 2.000 menos los descuentos de ley, pues, ¿no? Que correspondería, ¿cierto? Sí, que va a corresponder el 13% de tu ONP o 13 puntos de tu AFP, que eso normalmente a todos le descontamos, ¿no? Y ya, esa movilidad está supeditada a varias cosas. Por ejemplo, si es una empresa, ¿ya? Si es una empresa, en el caso que tú me dices, vamos a suponer de acuerdo al turno, ¿no? Quiere decir de que hay necesidad. Ya, por ejemplo, si es un call center o un hipermercado, como tú me dices, que hay hora de ingreso, ¿no? Hay hora de ingreso en la mañana, ¿de acuerdo? Ya, ya, 10 de la mañana. Vamos a suponer de que ahora, por el tema del COVID y todo lo demás, que no hay mucho carro, no que no se infecten, le voy a pagar o le voy a dar movilidad. Vamos a suponer que esa es la excusa, ¿de acuerdo? Esa es la excusa, darle concepto de movilidad para no cumplir con sus beneficios sociales, porque esto afecta directamente a los beneficios sociales. Ya no te voy a contabilizar una CTS de 2.000, te voy a contabilizar una CTS de 1.200. Por eso normalmente se estila. Pero ¿qué sucede? Tú aceptas y dices, ya está bien, está dentro de todo, ¿no? Es por el tiempo, es por la hora de ingreso, cumple todos esos requisitos. Pero ¿qué sucede? Tú vives a 3 cuadras de la empresa. ¿Te correspondería el monto de movilidad? No, pues, no te corresponde, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ellos igual te lo enchufan. No, porque ya, ya.
ya, ajá, ujú, así, ya, ya, ya está, muy bien. Hasta ahí la movilidad está dentro de la legalidad. Pero si tú vivías a 3 cuadras, no te iban a dar esos 100 soles. No tendrían por qué darte. Así es, así es. Esto de acá, como tú me dices, es por un call center que no se quiere meter en problemas, como me dices el caso de Intel, ¿sí? No quiere tener problemas con medio mundo. Pero hay otras empresas, otro rubro de empresas, sobre todo las empresas de producción, ¿sí? Las empresas de producción que te hacen este cuento. O sea, te dicen, te voy a pagar 1.200 y 800 en movilidad. ¿Y por qué hacen esto? Y hacen esto por no pagarte tus beneficios sociales completos, ¿ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes vayan a un trabajo y les ofrezcan la movilidad, primero fíjense cuánto es el monte de la movilidad. Si el monte de la movilidad es exagerado, es bastante, ya tenle en cuenta que lo están haciendo por evadir, ¿sí? Por no querer pagarte al final todos los beneficios sociales. Si es una movilidad de 50 soles, 100 soles, bueno, estamos dentro de digamos, dentro de los requisitos para poder otorgar movilidad, ¿no? Para que llegues temprano, para si sales tarde, para que llegues a tu casa en buena hora y el día de siguiente puedas estar presente en el trabajo, ¿no? Hay muchas empresas que realmente sí dan la hora, dan la talla en ese sentido, ¿sí? Hay muchas empresas en realidad, de verdad, jóvenes que que sí cumplen, ¿ah? No es porque sea chileno o porque quiero favorecer a muchas de estas empresas, pero hay empresas que cumplen, ¿no? Intentan están tratando de cumplir con toda la normativa. Pero también hay empresas, sobre todo tengo muchas empresas de lo que es producción, que intentan ahí sacarle la vuelta pues al trabajador con este tema, ¿no? Porque ustedes que las empresas de producción pues tienen trabajadores que tienen ciertos requisitos, ¿de acuerdo? Que tienen ciertos requisitos y, ¿cómo se llama? Y tienen un buen ingreso económico, ¿no? Un buen ingreso económico, o sea, no ganan muy poco, ¿no? Los que tienen, por ejemplo, un trabajo especializado, ¿no? Por ejemplo, llevaba una contabilidad de una empresa que se dedicaba a la construcción de mallas metálicas, ¿sí? Entonces, estas mallas metálicas o esta construcción en sí se necesitaba, ¿de acuerdo? Se necesitaba de personas, pues, que con mucha experiencia, que tengan muchas capacitaciones para hacer este tipo de labores, este tipo de soldados, unas mallas muy especiales. Y entonces estas personas, pues, no iban, o sea, se les solicitaba, ¿cuánto me vas a pagar? Ya, al día te voy a pagar 80 soles. Ah, 80, 8 por 3, 24, 2.400 al mes. Sí, ya, pero mira, 1.500 en planilla y el resto concepto como movilidad. Muchas de estas personas aceptaban por el tema que no entendían, ¿no? Y acá hay que darse cuenta una parte, ¿no? Muchas personas tienen mucha experiencia, pero algo así. Así es. Entonces le tratan de sacar la vuelta, ¿no? Le tratan de sacar la vuelta y al final, pues cuando el tema es de dónde venía en la liquidación. Cuando le liquidábamos, pues ellos más o menos decían, ¿no? Más o menos el que menos tiene esta idea, y es un concepto casi aproximado, ¿sí? De que si yo gano 2.000 soles, 2.400 en este caso, más o menos mi CTS por año será de 2.400, ¿no? Más o menos ellos tienen casi esa idea, ¿no? Y la realidad está casi muy cerca, ¿no? No está muy lejos. Pero ¿qué pasaba? De los 2.400 que supuestamente se le dijo, se le entregaba al final 1.200 soles. Pero es un robo total, ¿sí o no?
¿sí? Porque para ellos es un robo lo que ellos consideran, ¿no? Dice, pero ¿por qué me están robando? ¿Cómo va a ser eso si yo gano 2.400? ¿Cómo me van a pagar a mí esto? Y al final íbamos a la parte de la, digamos, de la norma para hacer el cálculo de las liquidaciones, pasaba ese detalle, ¿no? Pasaba ese detalle que él solamente tenía una remuneración de 1.200 y la otra gran diferencia era en movilidad. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener mucho, mucho cuidado, chicos, como para nosotros poder tener en cuenta cómo hacer nuestros cálculos y cómo poder dejar, o sea, empezar a trabajar bien dentro de la parte normativa y no dejarnos sorprender. ¿Sí? Entonces, bien, eso no entraba, ya no era remuneración computable, por si acaso, ¿ya? La bonificación, la asignación o bonificación por educación, tampoco. Las bonificaciones extraordinarias, tampoco. ¿De acuerdo? La bonificación, por ejemplo, por venta o por producción inferiores a tres meses, tampoco tenía que ser, era una remuneración no computable. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, en este mes, en este periodo, ahí me entregaron una bonificación por el mejor vendedor y una sola vez, no, no entra. Tienen que ser 3 veces como mínimo. ¿Sí? Muy bien. Fórmula para calcular el CTS. ¿Qué teníamos que hacer? La remuneración computable, dividirlo entre 12 y multiplicarlo por el número de meses. ¿Está bien? Eso de ahí era de cajón, ¿ya? Y para el caso de los días, tendríamos que hacer lo mismo, la misma operación y dividirlo otra vez entre 30. O al final todo entre 12 por 3, 360. Y lo multiplicamos por el número de días, ¿está bien? Lo mismo lo volvíamos a dividir por 30 o del caso contrario, de frente solamente a la remuneración computable, lo dividíamos por 360 y lo multiplicábamos por la cantidad de días que ha quedado para hacer el cálculo. ¿Está bien? ¿Sí, no, chicos? ¿Sí? Hasta ahí nos podemos dar cuenta. Sí, mucho no te puedes dar cuenta en estos momentos, no te hagas mucho problema. Vamos a ver con ejemplos prácticos para nosotros poder trabajar y entender cómo podemos hacer esto. ¿Está bien? Por acá vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿ya? De un trabajador que percibe remuneración fija. ¿Qué quiere decir que percibe remuneración fija? Que tiene un monto exacto, ¿de acuerdo? Que tiene un monto exacto que se le va a entregar. Por ejemplo, un trabajador que ha laborado durante todo el semestre, de mayo a octubre, recibe los siguientes conceptos, ¿ya? De mayo a octubre, estamos hablando acá de un tramo, ¿no? ¿Sí? De un periodo computable. Uno de los periodos computables es del 1 de mayo al 31 de octubre. Eso no lo olvides, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se le va a calcular? Su remuneración básica, ¿sí? Es de 2.000 soles. Recuerda que tiene una remuneración fija. ¿Está bien? Es de 2.000 soles. Es de su remuneración, 2.000 soles. Tiene asignación familiar de 93 soles, se le ha otorgado, ¿sí? Su gratificación de julio, que se le ha otorgado, es de 2.093 para este caso, ¿sí? Y se le ha entregado una bonificación extraordinaria del 9%, ¿no? Del 9% a este 1.093, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos, esto de acá son los cálculos que él ha tenido de ingresos. Entonces, su remuneración computable será los 2.000, los 93, los 343 soles, que significaría su gratificación que le ha correspondido dividido entre 6. ¿Está bien? Que se le ha su gratificación dividida entre 6. Ahora acá, el 9% de bonificación extraordinaria, ¿se le va a considerar para este cálculo? No, no se le va a considerar. ¿Está bien? No se le va a considerar. Entonces, ¿cuál sería su remuneración computable que se le va a establecer? La suma de estos montos, ¿ya? La suma de estos montos, que me va a dar un total de 2.441,33. ¿Sí? Muy bien.
Como él ha trabajado 6 meses, de mayo a octubre hay 6 meses, ¿cómo se le va a hacer el cálculo? Entonces, esta remuneración computable se le va a dividir entre 12. A ese resultado se le va a multiplicar por 6 y ese de ahí será, ¿de acuerdo? Lo que se le va a depositar en este caso, el 15 de noviembre, como fecha límite, se le va a hacer el depósito de los 1.200,67 céntimos. ¿Está bien, chicos? ¿Se pudo entender? Sí, ¿no? ¿O tienen alguna dificultad respecto a eso? Sí se entiende, ¿no? Acá el único detallito que nosotros debemos de tener en cuenta, chicos, es que no se va a computar para este caso, para una remuneración fija, que es uno de los más comunes y la más fácil de calcular, es que no se va a considerar esa bonificación del 9%, ¿no? Esa bonificación está directamente ligada ¿a cuál? Está a la gratificación, ¿no? La gratificación sí ingresa, ¿no? Para la gratificación de julio sí va a ingresar, ¿ya? Entonces, eso sería nuestro cálculo. ¿Está bien? Vamos sí, sí lo pueden calcular, ¿no? No creo que nadie tenga ninguna dificultad respecto a este, ¿no? A ver, vamos. Déjenme un segundo. Vamos a llamar a nuestra calculadora. Y ahí está nuestra calculadora, ¿no? Lo único que hemos hecho es la remuneración computable 2441.33. Lo hemos dividido entre 12. Ahí está. Me da 203. Y ahora lo hemos multiplicado por 6, que es el periodo. El cual me está dando 2200,67 aproximado. ¿Sí? Es correcto. No hay ninguna dificultad para hacer este cálculo. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? ¿No hay problema? No, no. Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo acá de un trabajador que no laboró el semestre completo, o sea, no laboró los 6 meses. ¿Está bien? No ha laborado los 6 meses. Dice, calcular la CTS semestre a octubre de un trabajador que ingresó a laborar el 15 de agosto del año 2018. Por si acaso es lo mismo para el 2020. El tiempo computable es de 2 meses, 17 días. Percibe los siguientes ingresos. Ah, mira, 2 meses, 17 días. Este señor tiene con días. Muy bien. Y recuerda, para el cálculo de la CTS se va a trabajar también con los días. Su remuneración básica de octubre fue de 1.800. Ahí está. Entonces no hay ningún problema. Él percibe 1.800. Entonces esos 1.800 va a ser computable. ¿Está bien? Gratificación de julio. Como él no percibió gratificación, por algún motivo no le han dado gratificación. A ver, ¿por qué? Ah, porque dice, ingresó a laborar el 15 de agosto, ¿no? Si ingresó a laborar el 15 de agosto, obviamente no tiene gratificación de julio, ¿no? Por eso tiene 0. Bonificación tampoco va a tener bonificación. Ah, pero tiene asignación familiar. Ah, sí tiene asignación familiar de 93 soles. La asignación familiar sí es computable. Ah, tiene acá movilidad supeditada a la asistencia. No pasa nada con la movilidad. La movilidad no es, ¿de acuerdo? No es computable, ¿ah? No es computable, no se va a considerar. Recuerda, por eso es pues que acá muchas personas le ponen 1.200 soles y al final este monto no ingresa, ¿ah? No va a ingresar, entonces ahí va a haber la dificultad. Muy bien, entonces de los 1.800, lo único que se le va a hacer computable es su asignación familiar, dando un total de 1.893, ahí está, 1.893. Este 1.893, para hacer el cálculo por meses, ¿ya? Para hacer el cálculo por meses, se le va a hacer de la siguiente manera, ¿sí? Se le va a dividir entre
¿sí? Se va a dividir este monto entre 360 y se le ha multiplicado por 2 meses de depósito, del cual me va a dar 315, ¿de acuerdo? Y por días, la remuneración, acá se le está dividiendo entre 360. Ah, esperen acá está mal, ¿ya? Ah, sí, 2 meses. Acá está mal, ¿ya? Número de meses de año debería ser acá, ¿sí? No puede ser 360. Esto acá debería ser 12, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Recuerden, ahí hay un pequeño error. Y para los días, ya le dije, podíamos dividirlo entre 360 y multiplicarlo por 15, ¿ya? Ahí vamos a corroborar ese monto donde dice 360, ¿ya? Ahí vamos a ver. 1893. Algo pasó acá. 1893. Ahí vamos. 1893. Ahí está. Exactos entre 12 y por 2. Esto me da 315,50 céntimos, ¿ya? Esto de acá, chicos, hay que corregirlo, ¿ya? Es 12. Acá hay un error, ¿sí? Hay un error acá, ¿de acuerdo? Es 12, ¿ya? Eso para que no se vayan a confundir. Y para los días, ese mismo monto, vamos a calcularlo acá, ¿sí? Para los días, ese mismo monto va a ser de 1893, ahí está, 1893, lo dividimos entre 360, que es la cantidad de días en un año, y a eso lo vamos a multiplicar por los 15 días, que correspondería dándome 78,88 redondeando. ¿De acuerdo? Que sí corresponde. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, jóvenes. ¿Ya? Solamente acá hay que tener en cuenta, ¿ya? Que algo pasó. Si ustedes lo dividen entre 360 multiplican por 2, no va a cumplir. Hay que dividirlo entre 12, ¿ya? Hay que dividirlo entre 12. ¿Está bien? Muy bien. Y el total que se le va a depositar la CTS sería pues la suma de los meses más lo de los días. ¿Está bien? Sí. Muy bien, chicos. Excelente. ¿Alguna consulta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna consultita? ¿Algo que deseen saber? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, muy bien. Vamos a continuar con el ejemplo número 3. Dice, trabajador que percibe remuneración fija y variable. A ver, calcular la CTS de un trabajador que ingresó a laborar el 10 de julio del año 2020. El tiempo computable es de 3 meses 22 días y que además recibió comisiones y realizó horas extras en dicho semestre. Sus ingresos totales son, a ver, este trabajador nos dice que tiene remuneración básica en octubre de 2000, tiene comisiones para julio, agosto, octubre, tiene asignación familiar y tiene horas extras de julio y agosto. ¿Cuáles van a ser las remuneraciones computables? Primero, ya saben que la remuneración básica sí va de todas maneras, ¿de acuerdo? Las comisiones, ¿ya? Horas extras, solamente van a ir si se dan 3 veces dentro del periodo computable. En este caso, tiene de julio, agosto y octubre, por lo tanto, sí se va a dar. ¿Y cómo se va a dar? Se va a dar el promedio. Quiere decir de que yo voy a sumar estos tres montos y lo voy a dividir entre 6, ¿de acuerdo? Va a ser entonces la suma dividido entre 6, ¿ya? Si yo voy a sumar, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo acá. Vamos, dice que tengo 93, ahí está, 93, más 200, ahí está, más 155, esto me va a dar un total de 448, a esto lo voy a dividir entre 6, teniendo un total de 74, con
74,67 redondeando, ¿no? Por eso acá me muestra 74,67. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos. La asignación familiar sí tiene que ingresar necesariamente, pero las horas extras no. ¿Por qué no va a ingresar las horas extras? No va a ingresar debido a que le falta un mes más, ¿no? El mínimo es tener 3 remuneraciones o 3 ingresos o 3 pagos o 3 veces haber accedido a ese beneficio, horas extras o bonificación que me puedan dar o comisión, pero 3 veces durante el periodo. En este caso solo ha tenido 2. Muy bien, haciendo una suma voy a tener que la remuneración va a ser de 2.167, por el cual para hacer el cálculo, como me dicen que hay meses y hay días, 3 meses, para el cálculo de los meses sería los 2.167 entre 12 y por 3, dándome un monto de 541,92. Y para el caso de los días sería el mismo monto, 2.167,67 entre 360, que son los días comerciales de que tiene el año, y lo multiplico por 22, que son los 22 días afectos, en el cual me da 1.132,47. Sumando esos dos montos, significa que se va a dar de CTS, ¿sí? 674,39 céntimos. ¿De acuerdo? Bien, eso es cómo se va a trabajar entonces para este caso. Y con eso, chicos, terminamos. Gracias por su atención prestada. ¿Ya? Nos vemos la siguiente clase. ¿Está bien, chicos? Cuídense. Gracias.